No suelo traer estrenos recientes al canal, como tampoco suelo hablar tanto de series. Hacer un video sobre Baby Rinders es un poco alterar ese orden en ambos sentidos. Y es que en la vida existen esos momentos donde uno se topa con algo tan pero tan interesante que siente el extraño deber de animar a la gente a que lo consuma y le dé una oportunidad, porque sabemos que estamos ante algo muy especial. Y este es uno de esos casos. Esta miniserie es una especie de comedia negra donde muchas veces te vas a reír bastante, pero antes de darte cuenta, la historia va a tornarse tan oscura que no va a haber manera en la que te puedas acomodar en tu silla. Al mejor estilo BoJack Horseman, pero aún más explícito. El argumento que se desarrolla durante esos 7 capítulos es simple. Donnie es un comediante que se gana la vida atendiendo en un bar. Un día entra una chica llorando y él le ofrece un té, cortesía de la casa. A partir de una situación tan inocente se desata una relación de acoso. Marta se obsesiona con el protagonista y la vida de este va a tomar un giro dramático. Hasta acá todo bien. Quizá la mejor forma de sugerirle la serie a alguien sin contarle nada es diciéndole que está escrita por el mismo actor protagonista y que se basa en una historia real que él mismo vivió. La historia de Donnie y Marta es la historia de Richard Gadd y la mujer que lo acosó durante aproximadamente 2 años. Es la historia que él llevó al teatro en el año 2019 y de la cual Netflix compró los derechos para la realización de estos 7 episodios, de poco más de media hora de duración cada uno, que componen sin duda alguna uno de los mayores fenómenos seriales de los últimos años. Que se estrenó más o menos hace un mes y quizá es muy pronto para otorgarle tamaña magnitud, puede ser, pero en estos momentos estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo y el tiempo dirá. ¿Qué es eso que la hace tan buena? La dirección, el texto, las actuaciones, la fotografía, la iluminación, cada uno de los putos elementos que se hacen presentes en una producción audiovisual, probablemente adivinan cuál es mi conclusión. Pero hay un punto que me parece sublime, algo que no tiene una categoría como tal, algo que no puede ser premiado o apreciado en una escala de valores de carácter técnico o lo que sea. Antes de ir con eso, avisarles que si bien no voy a hacer spoilers sobre el contenido de la historia como tal, voy a hacer una especie de análisis que habla de cómo se ordena cronológicamente, o qué emociones toca, o desde qué perspectiva está contada, o que en tal episodio hay un giro narrativo, etc. Si querés verla 100% libre de cualquier otro contexto más allá de lo que ya mencioné, te recomiendo seguir viendo este video después de haber visto todos los episodios. Pero si te interesa oír un análisis que no expone el contenido como tal de la historia, puedes quedarte sin problemas. Como venía diciendo, ese punto al que me quería referir tiene que ver con el resultado que surge de una historia basada en hechos verídicos, interpretada en sus principales facetas creativas por la propia persona que sufrió tales circunstancias. Las ficciones basadas en historias reales suelen querer seguir una serie de hechos de manera cronológica y apoyando todo el interés del espectador en la curiosidad de saber qué pasó, incluso sabiendo que siempre existen licencias creativas. Son cuentos como cualquier otro, van del punto A al punto B y nosotros lo vemos interesados en la objetividad y veracidad de los hechos la mayoría de las veces. Baby Rinders es muy pero muy distinto a esto. La forma en que el creador se involucra no es para decirnos estos fueron los hechos objetivos. El modo de mostrarnos lo que pasó es desde la absoluta subjetividad de su protagonista, desde su voz en off brindándonos información, desde la manifestación de sus emociones, desde los saltos temporales que nos llevan a comprender que los hechos sucedidos en un momento determinado afectan de cierta manera y provocan ciertas decisiones por otros hechos que pasaron antes, por la historia de vida del protagonista, por quién es y lo que siente, por todas las emociones y las circunstancias que lo atravesaron. La cuestión acá no es tanto la historia, sino la memoria de lo sucedido. Por hacer comparaciones con ejemplos recientes, Oppenheimer es una cinta más o menos en el marco de este modelo de memoria, donde intenta primar no lo que pasó a nivel histórico, sino qué cosas produjo eso sobre la psique y la forma de ver el mundo de uno de sus principales implicados. En Baby Rinders esto es inestimablemente más profundo, porque jamás dejamos de vivirlo por medio de la voz de quien lo padece. Porque no importa cómo habría de ser una recreación en el sentido historiográfico de lo que tuvo que atravesar Richard Gadd, lo que importa es cómo él lo vivió desde sus emociones, cómo actuó al respecto y por qué. Es impresionante cómo la narrativa no lineal juega un papel fundamental sobre esta cuestión.
La serie empieza en un momento del tiempo para viajar inmediatamente al pasado. La historia se desenvuelve hasta alcanzar ese punto inicial en el capítulo 4 para volver a retroceder aún más en la historia de Donnie, ofreciéndonos una nueva mirada sobre toda esta tragicomedia que al espectador le deshace cada uno de los esquemas que viene construyendo sobre la misma, en el mejor de los sentidos. Culminó y empezamos esta serie preguntándonos por qué el protagonista tomaba las decisiones que tomaba, queriendo gritarle y sacarlo de ciertas conductas, pausando los episodios muchas veces para decirnos no entiendo por qué hace esto. Ese capítulo 4 transforma el sentido de todo lo que estuvimos viendo hasta entonces. Comprendemos mejor la mente de Donnie y se despejan todas las dudas que pudimos haber tenido sobre su manera de actuar. La serie se resignifica de golpe, y de pronto vemos que en ningún momento tuvimos las herramientas para juzgarlo ante lo que estaba pasando, y eso es demoledor y una clase de guión absolutamente brillante. Con todo, vemos que el punto de esta historia verídica es meternos en la cabeza de quien la está contando, tener su perspectiva, la suya, mediada por sus subjetividades y no la de otra persona o la de un análisis científico sobre la secuencia cronológica de los hechos. Y eso, aparte de genial, por lo crudo y personal que se vuelve, me parece algo sinceramente muy valiente y muy honesto. Por otro lado, es también un soplo de humanización en muchos aspectos. Siento que a día de hoy las historias que presentan personajes grises, matizados, que no se encasillan en la simpleza del bien y el mal, nos terminan llamando especialmente la atención por habernos cansado, y esto es ya una opinión bastante personal, del esquema de extremos que también manejamos como sociedad, donde estás conmigo o estás contra mí, al mejor estilo Twitter. De ahí también lo complejo del trato del protagonista para con su acosadora y de las decisiones que toma. Incluso de cómo lo juzgamos a él hasta el capítulo 3 y cómo lo hacemos luego del capítulo 4. De cómo juzgamos a Marta durante toda la serie y de cómo lo hacemos al final. Logra muy bien la situación de presentarnos a los personajes como personas creíbles, es decir, que no se componen solo de sus luces o solo de sus sombras, sino que hay en cada uno cierta danza de claroscuros muy bien construida. Esto tiene que ver con una forma muy inteligente de escribir una historia y los personajes que aparecen en ella, más allá de que sea 100% ficción o se base en hechos verídicos. Juego de Tronos también es una especialista en crear estos personajes matizados que no están guiados por una fuerza abstracta de bondad o maldad, sino que actúan en función de intereses propios y muchas veces contradichos con los de otros personajes. Pero a esta altura ya me estoy yendo de tema y no quiero entrar más en detalles porque mi idea no es privarlos de la experiencia de ver esta serie. Quiero decir que recomiendo ser cuidadosos si queremos verla y no estamos pasando por un buen momento anímico o emocional, porque toca cuestiones bastante delicadas y sensibilizantes, que por ahí, si estamos medio mal, no nos ayudan. No por nada la serie termina con un cartel invitándote a buscar ayuda si lo sentís necesario. A veces hay productos geniales que justamente son muy capaces de hurgar en ciertas emociones, y es bueno esperar a tener mejores días para darles una oportunidad. Dicho esto, creo que sin dudas es una miniserie que vale la pena desde principio a fin, y que desborda calidad en cada segundo de cada escena.